Si les hablo de un país no árabe donde la expectativa de vida de las mujeres es 73 años, donde hay 65.000 comunidades de blogueros y 21 millones de conexiones a Internet, un país en el que más mujeres que hombres van a la universidad, seguro están pensando en alguna nación europea, tal vez Australia. No, se trata de Irán, una nación persa, no árabe. El mismo país donde el presidente y el parlamento son electos, pero donde un líder supremo, el ayatolá, designa jueces, militares, directores de radio y televisión. La única teocracia del mundo. Un país donde se habla persa y la gran mayoría es musulmán de la rama chií, donde una mujer puede ser parlamentaria y votar, pero no llegar a la presidencia. Es en esa nación llena de contradicciones donde se suma una más tras el reciente proceso eleccionario. El triunfo en primera vuelta del clérigo moderado Hassan Rouhani es para unos sinónimo de renovación y para otros la salida más conveniente para el todopoderoso líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, quien ahora tiene una válvula de escape para el descontento social, porque el antiguo imperio tiene hoy graves problemas económicos, 32% de inflación, 15% de desempleo y casi 20% de pobreza. Relativamente aislado en el plano internacional a raíz de su programa nuclear y con cada vez más exigencias de participación política real tras las cuestionadas elecciones de 2009 en las que fuera reelecto Mahmoud Ahmadinejad. Momento clave para Irán. Un presidente que no tiene de verdad el poder, ¿podrá realizar cambios? ¿Es tiempo de apertura o de consolidación del régimen teocrático instaurado en 1979 tras la revolución que derrocó al Shah? Comienza Cable la Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Cable a Tierra. Hoy vamos a conversar de Irán, vamos a tratar de entender cuál es la perspectiva de este nuevo gobierno y también la historia de cómo llega este país al momento histórico en el cual se encuentra. Para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas habituales. Andreas Feldman, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en Cable a Tierra. Él es doctor en Ciencia Política y profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Ricardo Marzuca, bienvenido una vez más. Gracias. Bueno, Él es magíster en Ciencia Política, candidato a doctor además, y académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. A ver, comentábamos en el comienzo algo de la introducción del momento histórico que está viviendo Andreas, Irán, pero para retroceder un poquito en la historia y entender cuando se habla de conceptos como los ayatolas, la revolución islámica, yo lo resumía en que tras la dictadura del Shah de Irán cae él y surge la revolución islámica, llega al poder, primero con Khomeini como ayatolá y líder supremo. ¿Qué podemos contar brevemente de lo que fue la revolución islámica, cómo se instala en el poder, para luego preguntarte a ti cuál es la estructura de poder, o sea, quién gobierna y cómo se gobierna? la revolución en Irán fue un elemento fundamental, digamos, en la composición del puzzle de Oriente Medio. Básicamente se instaura un régimen, digamos, que no separa la Iglesia del Estado, que en el fondo pone la religión como un eje central de su plataforma ideológica y política. Teocrático. Correcto, Algunos, correcto. Una forma de clasificarlo para estamos fuera de cámara hablando de eso y él tiene una interpretación más sofisticada que la mía. Pero para simplificarlo y para explicarle a la gente, no es una democracia, no es una república parlamentaria, lo más parecido a lo que uno se podría hacer la idea de una teocracia. Yo digamos, es un sistema autoritario, claramente, que pone a la religión como un eje central, digamos, de su manejo político, y donde la esfera de lo público y lo privado, de otra manera, es penetrada por la visión religiosa, ¿no? Entonces decimos que había, y este era una especie, bueno, en el pasado Persia, un imperio, y después con un fuerte tinte laico, y el Shah una dictadura, pero como modernizando algunos aspectos del país, aparentemente gastando mucho dinero y todo eso, pero ¿cuál fue el caldo de cultivo para esta revolución islámica? ¿Qué pasó? Justamente eso, digamos, el régimen del Shah era un régimen más bien autoritario, laico, ¿no? Que en el fondo de una manera reprimía a los sectores más, digamos, más conservadores, musulmanes, y la revolución de otra manera expresa, digamos, la supresión de esa visión de mundo, y eso es lo que de otra manera da caldo a la revolución islámica como tal, ¿no? Entonces ellos entran al poder, derrocan al Shah y instauran, digamos, un régimen donde la religión es un eje central muy importante y donde de otra manera no se acepta una visión distinta, no hay libertad de culto, por ejemplo, en Irán, ¿no? El Islam es el eje central, digamos, de la división organizacional de la sociedad, tanto en temas políticos como sociales. Perfecto. Ahora, ¿cómo explicamos el tema de la estructura de política? No es tan fácil hablar de Irán, no caben dentro de las categorías clásicas. Dice, por ejemplo, una mujer vota, puede ser parlamentaria, no puede ser presidente. Menos líder supremo, que va a llegar a ser líder supremo, pero en fin, hay un jefe de Estado, efectivamente, que es el líder supremo,
¿ya? Entiendo yo que es el ayatolá y efectivamente hay un presidente que es el jefe de gobierno. ¿Cómo se eligen estas autoridades? ¿Quién tiene el poder real? Ricardo. Bueno, es un sistema bastante complejo, ¿no? Yo diría que hay que comprender que lo que ocurre con esta modalidad de islam político, porque finalmente es otra modalidad de islam político, de islamismo, que lo que hace finalmente es politizar la religión, es decir, poner al islam como eje articulador central del desarrollo, como decía Andreas, ¿no es cierto?, de la vida política, económica, social, etcétera. Por lo tanto, lo que debe primar desde esa perspectiva es fundamentalmente poner a la Sharia como eje también central, digamos, de la organización. Implica la ley islámica. Entonces, en ese contexto, bueno, yo la denominación que utilizaría normalmente para el régimen iraní es lo que utilizó un gran ideólogo del islam político, del islamismo, que es Maududi, que utilizó el término teodemocracia, ¿no? Porque de alguna manera el principio básico regulador es que la soberanía última descansa en Dios, ¿no? Pero que de alguna manera, si bien la soberanía está en Dios, esta de alguna manera es delegada, digamos, a la umma, que es la comunidad espiritual, que se convierte a su vez con la politización del lenguaje religioso en una suerte de asamblea política. Corrígeme si yo no estoy bien en algo. Entiendo, en Irán se vota directamente por el presidente. Sí. Y se vota también por los clérigos que componen este consejo que nombra al ayatolá, pero que después es vitalicio. Claro. Lo que finalmente la estructura funciona sobre la base de que hay un jefe supremo de la revolución, que es el jefe de Estado, que está, entre comillas, ¿no es cierto?, que es parte de un consejo de guardianes de la revolución, que son clérigos ayatolas, ¿no es cierto?, que sustentan el sistema y que resguardan el hecho de que si bien existe una asamblea unicameral, ¿no es cierto?, que es la que dicta las leyes, finalmente toda ley que se dicta debe pasar por el Consejo de Guardianes de manera tal de que no entre en contradicción con los principios básicos de la Sharia. Perfecto. Una pregunta para Andrea. A todo esto uno puede ir haciendo cruces, porque claro, no puede criticar mucho Irán, pero también hay democracias protegidas en que se le ha asignado a algunos el rol de proteger la democracia. O sea, uno lo puede ver con otros tintes en otros países de otras formas. ¿Quién tiene realmente el poder, Andrea, finalmente en Irán? Bueno, el ayatolá, claramente. El ayatolá Jamenei tiene el poder supremo. Lo tuvo Khomeini, fue el gran artífice de la revolución, y luego pasa Jamenei y él ejerce el poder total. De los 12 miembros del Consejo de Guardianes de la Revolución, él nomina 6. Pero no solamente los nomina, sino que además tiene todo un aparataje. Por lo tanto, controla las Fuerzas Armadas, puede vetar, digamos, la elección del presidente. ¿Vetan a los candidatos además en el Consejo, en este Consejo? No los vetan, pero los hostigan, digamos, ¿no? Entonces, al final del día, él tiene los puede vetar, pero al final del día, digamos, si no los vetan, los hostigan y los sacan de lado, digamos. Entonces, al final, él es el jefe supremo. Yo diría que es y dentro de los límites que fija el ayatolá, ¿no?, el Consejo Supremo, yo diría que es un autoritarismo competitivo. Se compite dentro de un marco aceptable, ¿no?, para la visión religiosa que fijan, digamos, los clérigos. Ahora, tenemos una nota sobre el actual presidente, pero antes de eso quiero ir a otra cosa. ¿Cuáles son los personajes claves en los que tenemos que fijarnos hoy? 2 o 3, y cuéntame tú uno, después le pregunto otro a Andreas para que contemos quiénes son un poco. Me imagino que evidentemente era que no, el líder supremo, o sea, Khamenei es en quien nos tenemos que fijar evidentemente. ¿Quién es un poquito él, Ricardo? Bien, bueno, es parte de la estructura clerical que tiene Irán, y dentro de, yo creo que hay que hacer la salvedad de manera de tener la figura clara, digamos. Es en la línea chií, dentro del Islam, donde se desarrolla una suerte de clero que está representado en esta suerte de ayatolas, digamos. En el mundo suní no existe esta idea, ¿no es cierto?, clerical, digamos. Entonces, de alguna manera, este guía ¿no es cierto?, y guardián de la revolución, de alguna manera también es el líder espiritual. El chiismo desarrolló el vocabulario y la imagen, ¿no es cierto?, del imán, que de alguna manera es el que guía, es el que da la lectura acorde, digamos, a los nuevos tiempos o al contexto que se está viviendo en un momento determinado. Y en ese sentido, Ali Khamenei, digamos, fue parte siempre, digamos, de esta estructura clerical que le dio sustento, digamos, e idea y guía a la revolución islámica que se realizó con Khomeini, digamos. Aparte del presidente, que lo vamos a ver su perfil en una nota que tiene preparado nuestro equipo, ¿en qué otra figura más debiéramos fijarnos, Andreas, en el panorama de Irán? ¿Hay alguna otra figura relevante en la oposición o alguien más en quien debiéramos fijarnos? Bueno, la elección de Rouhani, que es el nuevo, no es el líder supremo, sino es el presidente, el que en el fondo es una especie de primer ministro, el que de una manera gobierna.
Y después hay otros elementos, otros personajes importantes, como Rafsanjani, por ejemplo, que ha sido... ¿Quiere dar su apoyo en la... bueno, no le queda otra, digamos. Él ha oscilado, él ha oscilado mucho, desde ser una persona bastante dura dentro de la revolución hasta coquetear un poco con los reformistas, pero es un hombre muy influyente, ¿no?, dentro del sistema político, ¿no?, un gran operador. Que ha tenido, digamos, confrontaciones con Jamenei, pero al mismo tiempo es una figura tan poderosa que en cierto sentido el mismo líder supremo respeta, digamos, ciertas cuotas de independencia que él puede tener. Entonces, pero alguien influyente, ahora más bien ubicado ¿dónde? Uno podría decir que está... Dentro del Consejo, digamos, de Guardianes de la Revolución, entre muchos otros. Recuerda, son 12 clérigos, después hay otro consejo de 86 personas, pero en general, digamos, hay unos que son más influyentes, y también hay políticas de carácter doméstico, ¿no? Por ejemplo, Ahmadinejad, que fue el expresidente, fue, digamos, un líder que vino desde abajo y fue el alcalde de Teherán, y tuvo mucha fuerza, digamos, ¿no?, política como resultado, digamos, de una alcaldía y de un estilo de liderazgo, digamos, bastante particular. Había caído un poco bueno, porque solo pueden reelegirse una vez según las normas en Irán, el presidente. ¿Había caído un poco en desgracia con Jamenei? ¿Sigue siendo influyente o no Ahmadinejad? ¿O ya como que va a pasar un poco...? Al final de su mandato sí cayó en desgracia con el líder supremo por su estilo bastante abrasivo y porque los resultados de sus políticas, sobre todo en materia económica, fueron bastante desastrosos. Pero durante mucho tiempo fue, digamos, el delfín que el líder supremo utilizó con mucha astucia para lograr consolidar y manejar, digamos, ¿no?, muchos elementos de descontento dentro de la sociedad iraní. Perfecto. Vamos a ver entonces en una nota cuál es el perfil del nuevo presidente y luego seguimos conversando del momento histórico de Irán. Una cara de incredulidad y alegría para Hassan Rouhani. El nuevo presidente de Irán no era parte de los favoritos en las elecciones de este año, sin embargo ganó con un 50,7% de los votos, 3 veces más que su máximo perseguidor. Hassan Rouhani tiene 64 años, es político, profesor, estudió Derecho, pero la mayor parte de su vida la ha dedicado a la religión. Es un clérigo musulmán, aunque él se tilda de moderado. Me encanta su discurso, en especial lo que plantea sobre los derechos de los estudiantes y las mujeres. La caída de la monarquía en Irán en 1979 cambió su vida. Por ser un opositor al anterior régimen, Rouhani había escapado a Europa, donde siguió con sus estudios de Derecho. A la vuelta, se metió de inmediato en la política, fue diputado, portavoz del Parlamento y secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional. En esta última instancia, incluso fue representante de este hombre, el líder supremo, Ali Khamenei. Nos reconciliaremos con el mundo, nuestras políticas serán constructivas y abiertas. Con su ayuda le devolveremos la fuerza a este país. Durante su campaña presidencial se diferenció bastante de su antecesor Mahmoud Ahmadinejad. Habló de reformas, reformas y reformas, entre ellas mejorar la economía, transparentar el controvertido programa nuclear y entablar buenas relaciones con el mundo. Incluso hasta el propio gobierno de Estados Unidos tuvo palabras de aliento, pese a ser uno de los mayores opositores de Irán. Felicitamos al pueblo iraní por el coraje de hacer oír su voz en estas elecciones. Pero varios analistas y ciudadanos dicen que Rouhani no podrá hacer todas sus reformas, y es que los principales temas políticos y religiosos los ve exclusivamente el líder supremo. Aunque a diferencia de los otros candidatos, el actual presidente lleva 24 años trabajando con él. Pablo Cuellar, CNN Chile. Vamos a hacer una pausa en Cable Tierra y al regreso le vamos a preguntar a los panelistas si es que tiene posibilidades reales de hacer reformas el nuevo presidente de Irán. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los principales desafíos? Al regreso en Cable Tierra. Continuamos en Cable a Tierra. Andreas, ¿cómo deben leerse los resultados de estas elecciones? Un 72% de participación, un poquito más del 50% que le permitió al actual presidente ganar en primera vuelta. Algunos dicen desde la oposición o los más radicales, incluso los que están en el exilio, que fueron fraudulentas, que nuevamente son fraudulentas. ¿Esto es una buena salida para el descontento social para el líder supremo o es el triunfo en verdad de gente más moderada que logró unificarse? ¿Cómo deben leerse? Es difícil tener una lectura demasiado clara en un régimen que es bastante cerrado, pero yo creo que sí da, digamos, la elección de Rouhani sí de otra manera da cuenta del descontento que existe entre grandes sectores de la población iraní, no solamente sectores reformistas, eso es una cosa importante de decir,
El reformismo tuvo, digamos, en el 2009 una campaña en la cual Moussa Beni, que es otro de los candidatos, perdió frente a Ahmadinejad en la reelección. Hubo fraude, protestas en las calles. En fin. Y, digamos, todos los reformistas fueron de otra manera hostigados, apresados, muchos de ellos continúan como prisioneros políticos. Pero a ese sector de la población que quedó muy, digamos, magullado por la represión del Estado con respecto a la posición de los reformistas, hay otro sector importante de la población que se siente muy descontenta por la situación socioeconómica del país. Hay gran cesantía, hay gran inflación, y en general el régimen de sanciones internacionales al cual está expuesto Irán, entre otras cosas, ha estrangulado la economía. Entonces hubo gran descontento por parte de la población con respecto a, digamos, la manera en la cual el presidente Ahmadinejad llevó a cabo la economía y la manejó. Entonces yo diría que esos dos elementos son los que de otra manera configuran, ¿no?, la elección de Rouhani. Un país que podría ser muy rico, tiene $13.100 per cápita de PIB. Chile tiene 15.000, para que hagamos una comparación. Menos 0,9% de crecimiento, 15,5% de desempleo, la pobreza alrededor de 18%, la inflación está, según algunos datos, un 25%, pero hay otras estimaciones que hablan de 32% y hasta 40%, y una devaluación en un año de un 50% de su moneda. ¿Por qué más hay descontento? Y eso te lo junto con otra pregunta, Ricardo, porque el descontento tiene que ver también con los desafíos del próximo gobierno, las dos cosas van juntas. ¿Cuáles son los otros desafíos del gobierno que asume que debe encarar inmediatamente? Entre otros, evidentemente, el tema de la complicada situación internacional en la que se encuentra a raíz del programa nuclear. Sí, bueno, hay varios desafíos. Yo diría que el desafío económico, obviamente, que ya Andrián lo ha tocado. Me parece que hay desafíos que tienen que ver con los niveles de apertura y participación de la sociedad civil, en términos también de libertades públicas y de capacidad de participar de una vía pública abierta y entre comillas, ¿no es cierto?, que permita una participación democrática más realmente contundente. En ese sentido, el hecho que el guardián, ¿no es cierto?, de la revolución, el jefe supremo, concentre poderes muy potentes en sus manos, ¿no es cierto?, que nombre incluso quienes presiden, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, los directores de la televisión. Los directores de la televisión, de la prensa. Entonces, yo diría que hay una necesidad frente a un mundo que es bastante abierto y global como el que estamos viviendo, de mayor apertura política, reformas que permitan mayor participación, libertad de prensa. Yo diría que la vida política, si bien no se conoce en Irán, es muy heterogénea, es muy abierta. Recordemos que cuando cae el Shah de Irán, no solamente participaron los islamistas, uno de los partidos políticos más potentes dentro de Irán era el Tudeh, que es el Partido Comunista iraní. Y que de alguna manera, después de la primera etapa, la caída del Shah, viene una etapa donde se enfrentan, digamos, estas coaliciones heterogéneas, y finalmente ganan los islamistas, vuelve Khomeini de París y se instaura la revolución islámica. Entonces también hay que considerar que en Irán existen sectores liberales, existen sectores de izquierda, existe el Partido Comunista que más está... mujeres que hombres van a la universidad. Claro, existe el Partido Comunista que está prescrito. Entonces, de alguna manera, todos estos sectores han buscado distintos canales, porque no se permite ni partidos comunistas, ni liberales, ni incluso ni monárquicos. Hay un pequeño grupo incluso que todavía sueña con la vuelta a la gran monarquía del Shah. Entonces, en ese contexto yo diría que hay un descontento generalizado y de mayor participación política y social y mayor apertura, digamos, en el sistema. Muchas veces de los llamados reformistas islámicos que no necesariamente quieren poner en jaque el sistema de la República Islámica de Irán, pero sí abrir los espacios de participación. Andrés, además escuchaba yo al nuevo presidente decir que una también de sus promesas era lograr también encontrar puestos de trabajo para esta clase ilustrada, porque es una clase ilustrada riquísima también, muchos de los cuales han salido al exilio en Irán, con una cantidad de fuga de cerebros y de gente muy capacitada, que es importantísima y que de hecho empobrece también al país, su capacidad productiva. Pero otro de los temas que tocó el nuevo presidente, quien además fue por el 2003 negociador también del programa nuclear y consintió en parar el programa que desarrollaba Ahmadinejad momentáneamente, y bueno, dice que después engañó a Occidente, que logró seguirlo desarrollando, pero el tema del programa nuclear va a ser un tema. Han habido cerca de 40 rondas de negociaciones sin resultados. Me gustaría saber, ¿es posible tener una apreciación de cuán real es el peligro que representa el tema nuclear, la capacidad nuclear de Irán, y cómo se puede solucionar un tema que lo tiene, como tú decías antes, dicho en buen chileno y no muy académicamente, acogotado económicamente, porque las exportaciones de petróleo no se las compran desde el 2012 en Europa, o se las compran pero muy poquito. Le convenía, por ejemplo, a Grecia, que compraba a muy buen precio, pero en fin, la cosa es que han disminuido fuente importante de divisa
y lo tiene con otra serie de sanciones también. Correcto. Sí, el régimen iraní está muy estrangulado por el régimen de sanciones. Mira, la respuesta yo creo que es bastante simple. Irán tiene como política de Estado, no es el presidente Ahmadinejad, es una política de Estado, digamos, del desarrollo de armas nucleares. En ese sentido ha sido muy ambivalente el régimen, pero la verdad que todo apunta a que de otra manera están tratando de desarrollar, porque en definitiva lo que se busca, y es muy simple, es la supervivencia del régimen. Eso es lo que ellos buscan. Y esa es la diferencia entre Norcorea y Libia, ¿no? Si tú tienes armas nucleares como régimen, tú sobrevives. Y esa fue la conclusión que yo creo los iraníes sacaron, y no es coincidencia, digamos, que el proceso de, digamos, el desarrollo de su programa nuclear se acelere fuertemente el año 2003, que es el año que Estados Unidos invade Irak. La conclusión que ellos sacan bastante lógica es que si ellos quieren sobrevivir como régimen, si quieren garantizar la supervivencia del régimen, conviene, digamos, el desarrollo de armas de destrucción masiva, en particular armas nucleares, que puedan disuadir cualquier tipo de aventura militar por parte de, digamos, Estados Unidos o otro actor, ¿no? Y eso se ha establecido como una política de Estado, y en eso están, y han sido capaces de sufragar los costos que eso ha tenido, y eso es lo que el régimen ha hecho, y el régimen en ese sentido, digamos, ha sufragado muchos costos por la decisión que ha tomado. De hecho, yo veía que dentro de los costos han caído en el último año un 45% los ingresos producto del petróleo a raíz de las sanciones y del embargo que no solo Estados Unidos, sino que también sumándose específicamente con más dureza el 2012 ha implementado Europa. ¿Se puede pensar en que con este nuevo presidente puede haber con Rouhani algún cambio? No, yo creo que es una política de Estado y no va a haber un cambio frente a eso. Yo creo que además, fíjate, lo estamos conversando fuera de cámara, Occidente yo creo que ya está resignado a que Irán va a desarrollar armas de destrucción masiva, va a desarrollar armas nucleares, y que en el fondo no hay posibilidad alguna, porque las dos posibilidades son o disuades al régimen o por la fuerza impides que puedan llevar a cabo eso. Ninguna de las dos posibilidades está abierta porque a esta altura es imposible por la fuerza llevar a cabo un ataque que sea suficientemente quirúrgico para poder, digamos, llevar a cabo eso. Y tampoco parece, digamos, que la disuasión va a ser un caso. Entonces, la política ha cambiado un poco. Digamos, no lo dicen por elementos de, digamos, de política doméstica ni Estados Unidos ni Israel, no lo dicen, pero se están resignando, digamos, a que van a tener que vivir en el futuro con un Irán nuclear. Ahora, se nos va acabando el tiempo, pero Ricardo, justamente el tema de la importancia del programa nuclear nos lleva a otro tema que tiene que ver con el rol regional de Irán, un rol que lo convierte en uno de los antagonistas principales de Israel. Quiero que nos expliques un poco brevemente cuál es el panorama de la influencia, en qué países tiene influencia Irán y por qué es tan importante geoestratégicamente. Bueno, yo diría que es importante geoestratégicamente y yo diría primero porque Irán, con este pasado imperial, más allá de que vivía esta suerte de islamización de la política, yo diría que los iraníes son tremendamente nacionalistas, ¿no? Tienen un pasado indudablemente glorioso y en ese sentido el nacionalismo se da, digamos, desde los sectores laicos a incluso los sectores clericales y religiosos. Entonces, en ese contexto prevén y obviamente quieren que Irán se convierta en una potencia geopolítica importante en el área regional donde se mueve, digamos. Entonces, en ese contexto, indudablemente que el desarrollo de la política nuclear o la incidencia que pretenden tener o las rivalidades, ¿no es cierto?, que se juegan en un orden regional que es bastante inestable, ¿no es cierto?, que de alguna manera con las políticas de Bush hijo se trató, me parece, de instaurar un nuevo orden regional. Entonces, primero jugar una influencia importante en la proximidad del Medio Oriente, donde están insertos, ejercer mayor influencia sobre determinados países árabes, sobre todo, por ejemplo, Irak, ¿no es cierto?, que quedó destruido después de la desastrosa invasión norteamericana y que significó, digamos, una suerte de democracia fallida que hasta ahora no se ha podido restablecer. Entonces, en ese contexto y considerando que el otro país de la región donde hay una significativa población chií es Irak, ejercer influencia, por ejemplo, sobre Irak. Por otro lado, Irán tiene una alianza estratégica donde hay una minoría alawita gobernando, que es Siria, digamos, y además, ¿no es cierto?, la red de algunos movimientos. Que Chile también. Claro. Para explicar también por qué el nexo entre uno y otro. Es una secta dentro del chiismo. Y por otro lado, movimientos islamistas como que combatan a Israel, con el ejemplo, ¿no es cierto?, de Hezbollah, que es un movimiento que está instalado en el Líbano. Entonces, en ese y contexto, que apoya también al régimen sirio, vamos contando ahí. Al régimen sirio. Y por otro lado, la contradicción evidente que tiene en la lucha por el predominio regional que tiene Irán frente, por ejemplo, a las monarquías del Golfo, fundamentalmente al principal aliado de Estados Unidos en la región, que es Arabia Saudita. Entonces, en ese contexto, pretende, digamos, ir ganando espacios, incluso hacia Asia Central, ejercer cierta influencia hacia Pakistán, que es un país limítrofe,
Entonces, en esa medida me parece que el juego de Irán es fortalecer el Estado en términos de poder tener un mayor protagonismo geopolítico en la región. Para cerrar brevemente, Andreas, ¿podría cambiar en algo cómo se prevé que podría ser la relación con Estados Unidos, que ha tratado al menos en un comienzo de decirlo, veíamos en la nota de Pablo, que estamos súper abiertos a conversar y a dialogar con el nuevo régimen? ¿Hay alguna posibilidad de que al menos en algo se diferencie la relación? Porque el anterior presidente, Ahmadinejad, de hecho llevó las cosas hasta un grado de tensión importante, incluso tratando de influir incluso en la América Latina, juntando otros actores en este puzzle. Yo creo que en los márgenes sí va a ser una diferencia, en el sentido que por un lado es un líder, es un líder más, sí, porque hay un antagonismo evidente, digamos, ¿no? Pero es un líder más moderado, y por otro lado yo insisto, digamos, Estados Unidos también tiene cuotas grandes de pragmatismo. Yo creo que Estados Unidos se va a resignar a que de otra manera tiene que aceptar a un Irán nuclear, y que tiene que aceptar, digamos, los enormes grados de influencia que Irán está teniendo sobre, digamos, el puzzle geoestratégico en Oriente Medio, en Afganistán, en Pakistán, en Siria, en el Líbano, en Irak. Entonces eso es algo que los estadounidenses van a tener que ver cómo confrontan, y probablemente estemos en una situación, digamos, de conflicto por proxy, ¿no? Donde más los sectores de inteligencia que los militares están involucrados, digamos. Andreas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Una recomendación, el libro de Kapuscinski sobre el Shah de Irán es muy interesante para entrarse en este tema, para entender las raíces de este conflicto y la historia de este país, que es mucho más compleja, como ustedes han visto, de lo evidente. No caben los estereotipos ni aquí ni en ningún otro lado. Como decía un pensador en un diario iraní, no hay dos verdes iguales, pero frente al rojo todos son verdes. Aguzar entonces la mirada y nos vemos en un próximo Cable a Tierra.